Hola, buenos días a todo el mundo. Welcome to everybody. Para mí es un honor presentar este nuevo webinar vinculado a la red de investigación en impacto social Net for Impact, financiada por el Ministerio. Hoy, como habéis podido ver en el programa, tenemos un programa de lujo. El programa se divide en dos partes. La primera parte tendremos investigaciones internacionales con impacto social en el ámbito de la ecología y el medio ambiente, y en la segunda parte nos centraremos, ¿no?, en una mesa redonda donde se debatirá sobre barreras y oportunidades para impulsar el impacto social de las investigaciones, ¿no? Todos ellos contaremos con ponentes de máxima calidad, por lo tanto agradecemos a los y las ponentes que nos acompañan hoy aquí, así como a todas las personas asistentes, que tenemos una amplia diversidad de bagajes y experiencias aquí con nosotras que también podemos contribuir en el debate. Sin más dilación, porque tenemos una agenda muy apretada, daré paso a la primera mesa de hoy. Como sabéis, hoy tenemos un webinar bilingüe. La primera parte habrán intervenciones en inglés, intervenciones en castellano, y las preguntas se pueden realizar en ambos idiomas, ¿vale? Por lo tanto, las personas del público, después de cada una de las ponencias, habrán unos minutos para realizar preguntas, pero también podéis ir compartiendo preguntas o reflexiones a través del chat. Estaremos pendientes para recoger todas vuestras aportaciones. Sin más dilación, doy la palabra a Anabel Sánchez, miembro del CREAF y también miembro de la Net Red for Impact. Anabel, la palabra es tuya. Gracias, Sandra. Yo paso al inglés para esta primera parte. Okay, so thank you very much, everybody, for being here, the presenters especially. And we wanted to introduce this webinar with one, we think, very important idea, and that is that the world is facing global environmental changes that have very important consequences for the environment, but also for our societies. The effects of these various components of change, being climate change, land use changes, urbanization, biological invasions, and others, are really key and impacting on the very functionings of ecosystem, biodiversity conservation, and the provision of ecosystem services for society. So in fact, these global changes are threatening in the long run our own well-being as human beings. And that is why we think that the social impact of research in the field of ecology and environment is key to meeting these challenges that are societal challenges. And that is why also we think our research needs to incorporate practices, mechanisms that allow this knowledge we generate on ecology and environment to really be used by societal actors that need to be aware of the impacts of these global changes, but also the challenges we face, and they need to use this knowledge to find solutions to change in the end the way society relates to the natural environment and how we manages how we are on this earth. So I think it's wonderful, and I'm very much delighted to introduce you to these three experiences that are examples of how this scientific knowledge on this area, ecology and the environment, really have been put to use and have generated and are generating even now positive effects on the natural environment, and in the end also in our well-being as human beings. So the first presentation, the first experience is going to be shared by
Owen Douglas, who is a EU project officer at the Eastern and Midland Regional Assembly in Ireland, one of the 3 regional assemblies in Ireland with responsibilities for regional spatial planning, economic development and EU affairs. He holds a PhD in planning and environmental policy, and his research and professional practices focus on spatial planning, sustainable development, ecosystem services, and population well-being. So he's responsible for IMRA's partnership on the Interreg project Progress. Also, we have Una Fitzpatrick, who holds a PhD in botany, and she worked on a project on the conservation of Irish bees before joining the National Biodiversity Data Center in 2002. This center is responsible for the collection, collation, management, analysis and dissemination of data on Ireland's biological diversity. She is a senior ecologist, and she's responsible for the plant, vegetation and pollinator work programs of this center. In 2015, she co-funded the All Ireland Pollinator Plan, which Owen and Una are explaining to us today, and she's the chair of the steering group and also oversees the implementation of this All Ireland Pollinator Plan. So, Una, Owen, the floor is yours. Thank you very much, Annabelle, for that great introduction and for your kind invitation to participate in the webinar today. It really is our pleasure to be here. And my purpose here really is to just provide some background to the really existing interregional engagement, which is now taking place in relation to the All Ireland Pollinator Plan that Una will speak about in much more detail. As partner on the Interreg Europe Progress project, as partners, CREAF and my organisation, the Eastern and Midland Regional Assembly in Ireland, have taken the opportunity to promote the transfer of a number of really high quality, good practices for improved governance for ecosystem services between our regions. And the All Ireland Pollinator Plan, we feel through the clarity of its message, as you'll see, and its inclusive approach has been really well received by the Progress partners and stakeholders right across Europe at international project seminars and workshops. And we're delighted to present it here again today. Through the Progress project, we have worked with CREAF to action the transfer of key aspects of the All Ireland Pollinator Plan to Catalonia through their action plan, their regional action plan in the project. A linked project focusing on farmland pollinators called Protecting Farmland Pollinators will be presented as part of the Interreg Europe Environment and Resource Efficiency Day on Monday coming, the 14th of March. And that's part of the Interreg Europe Policy Learning Week, which you're very welcome to register for. In terms of accepting these and accessibility, short descriptions of both the All Ireland Pollinator Plan and the Protecting Farmland Pollinators projects are accessible on the Interreg Europe Policy Learning Platform, which in general I would encourage you to visit. This platform, the Policy Learning Platform, it's about inspiring the development of better policy through knowledge exchange in line with the core objectives of the European Green Deal, and not least in line with the objectives of today's webinar, which is about transferring benefits to society. So without further ado, I'm very happy now to pass you over to Una Fitzpatrick, who's the coordinator of the All Ireland Pollinator Plan, to talk about its impact in Ireland. Thanks, Owen, and thank you, Annabelle, for inviting me. I'm delighted to be here today to talk to you about the All Ireland Pollinator Plan. Just a little bit of background. So I work in the National Biodiversity Data Centre, and we manage information on Ireland's wildlife. And we've got fantastic biodiversity in Ireland, 31,500 different species, but unfortunately, biodiversity loss is a huge problem as it is globally. It can be difficult, I think, to feel empowered
to do anything about biodiversity loss because it's a complex subject. So what we wanted to do in Ireland was to try to identify simple vehicles that can be used to sell that biodiversity message to a very wide audience. And pollinators are perfect for this. So they're an element of biodiversity that people can understand and relate to. You can communicate about pollinators in a very clean and simple way. You can easily monitor changes. And really importantly, when you protect pollinators, that has knock-on benefits for biodiversity generally. Now, unfortunately, in Ireland, the plight of pollinators is typical, of what's happening within wider biodiversity. We've got 100 bee species in Ireland, which is tiny compared to what you have in Spain, but we have 100. We have the honeybee, 21 bumblebees, and then 78 solitary bees. And of those wild pollinators, we know that unfortunately 1/3 of the 99 are threatened with extinction from the island of Ireland. Even more worryingly, thanks to schemes that we run within the National Biodiversity Data Centre, we know that our common bees are also in trouble. So know that the abundance of our common bumblebees has declined since we started measuring it in 2012. So really, rare species are disappearing through the loss of semi-natural habitats, and common species are declining in abundance as a consequence of how we're managing the rest of the landscape. So I think if there's a problem, what do you do? Well, you have to decide if it's important, critically assess it and how serious it is, identify what's causing it, and then collectively agree a positive framework to address it. And that's what the All Ireland Pollinator Plan is. And I just want to say that, so the first plan came about through research, essentially. So within the National Biodiversity Data Centre, I was tracking declines in bees. And at the same time in universities, and particularly in Trinity College Dublin with Professor Jane Stout, she was researching why it was happening and what we could do about it. So Jane and I came together initially and drafted the first plan, and then we called a steering group around that. So it came from research and from the bottom up before eventually then getting government support. But once you have a plan, I think then you have to identify evidence-based actions to help. You have to communicate those properly. You have to work together where you can, and then you have to track progress. Is what you're doing actually working? So just want to tell you a little bit of some of the impacts that the Pollinator Plan in Ireland has had to date. So we delivered the 81 actions that were in the first 5-year phase of the plan from 2015 to 2020. Currently, 86% of councils across the island have agreed to partner with the plan and take action to help. Parks will become pollinator friendly. We have a special supporters framework for businesses. So a company can agree to take action and sign up as a supporter. And that network is growing all the time. There's over 300 at the minute. We have a research project which is showing how all farms can become more pollinator friendly. That's the one that Owen touched on at the start, protecting farmland pollinators. Over 200 local communities in Ireland have taken action to protect pollinators through a Tidy Towns initiative that we have in Ireland. Schools have become pollinator friendly, and just in the last week we've launched an initiative with a national campaign with a retailer, with a supermarket actually, where we've collaborated with them, and they're sending resources into all primary schools across the Republic of Ireland. We have a special publicly accessible online mapping system. So it's a GIS-based mapping system, and over 7,000 actions have been logged across all sectors currently. We're seeing lots more people engaging with nature, which is fantastic. And the number of people that are now recording wild bees has increased by about 300% since we launched the first plan. And really importantly, the Irish Pollinator Research Network, so these are researchers in the universities across the island of Ireland, that network has continued to grow over the last 5-6 years. And obviously their work is crucial in underpinning what we do within the plan and the evidence that allows us to suggest the best actions. And thankfully, thanks to the buy-in across all sectors, that the plan is regarded as a success story internationally. If you want to see a little bit more about what we've been doing, we did produce this book that I've put the link
It just, at the end of the first phase of the plan, we wanted to celebrate some of the really positive things that have happened. So we pulled together lots of stories from across all different sectors. So if people are interested, you can have a look at that booklet and see some of the things that have happened. But just for the rest of this talk, I wanted to talk about some of the lessons that we've learned. The first lesson, I think, is that the plan itself is so important. You need to have a strategy or a framework that everyone can come together and work on together. So in our case, you know, we wanted to make sure that that included everyone who had any responsibility and that they all fed into it. So we have a cross-sectoral steering group, and the development of the plan included a lot of public consultations so that everyone was on board right from the very beginning. So the first plan had 81 actions. Thankfully, you know, it has been successful, and we've been able to develop now a much more ambitious plan for this phase, which is 2021 to 2025. This time we've got 186 actions. And just to show you the structure of this new plan, we've got an objective around making farmland pollinator friendly, one for making public land pollinator friendly, one for private land. We've got a specific objective on honeybees, then we've got an objective on rare pollinators, and then one on strategic coordination of the plan itself. The second thing I think that we've learned is that you have to plan your core message really carefully, and it should be clean and simple. And for us, that is food, shelter and safety. So anyone who wants to help implement the All Ireland Pollinator Plan, it's about thinking about your site, whether it's a farm, you know, a business, a school, your garden. Is it providing food, shelter and safety for pollinators? And if you can do that, then you're helping biodiversity generally. Also, we've learned that messaging should be positive, constructive, and really celebrate the biodiversity that we have. So we spent a lot of time on that, and really it's about connecting and caring, getting people to understand why pollinators are so important, and feeling affection, I guess, for them, understanding, you know, the role that they play and wanting to help. Pollinators are in a bad state. You know, we are where we are. There's no point dwelling on that. I think it's about moving forward from here and trying to be constructive and move forward on that basis. This one's really important. I think this is the most important thing that we've learned, and that's that solutions have to be evidence-based and tailored to your target audience. So what we always wanted to do was to try and get as many people to help as possible, but to do that you have to explain what it is that you're asking them to do. So we've been producing these evidence-based guidelines for different sectors. So there's one for farms and councils and local communities and schools and gardens and so on. And what we did each time was look at the science. So we looked at all the studies that had happened, identified the ones that had an evidence base. So the ones, if you do them, it's actually going to help. So we identified all those, and then we worked with the sector to turn them into realistic and pragmatic actions. And then again, we worked with the sector to make sure that we communicated as best as possible each time. So these are all freely available on pollinators.ie. And again, each action has lots of different options for things that you can do. Those actions are all, you know, pragmatic and low cost. So there's the main set of actions. We've got a second series which explains some of the more complicated actions that you can take. And then a third series for more site-specific cases like sports clubs, golf courses, and so on. I do think this is the most important thing that we've learned, and the success of the All Ireland Pollinator Plan is largely due, I think, to us going through this process and developing these evidence-based actions for different sectors. I won't talk about the kind of actions that are in it, but just to say that we do use a standardized format each time. So it's always about protect what you have. Then in the case of Ireland, because we've lost so much of our species-rich grassland, so that habitat has been decimated. So by reducing mowing of grassy areas, we can help to bring that back. So within Ireland, reducing mowing is, you know, is a crucial action that we suggest. After that, it's, you know, pollinator-friendly planting, returning nest and habitat, reducing the use of pesticides. Then there's raise awareness and tracking change. So that's kind of the broad format that we use right across the board. And then, as I said, that the actions are tailored specifically to each sector. The fifth thing that we've learned is that information has to be easily accessible, so, you know, so free, and using appropriate channels. So for us, the website is very important, and we tried to make that a one-stop shop
for anyone who wants to help, where they can go in there, they can get the guideline documents, they can see videos, animations, flyers, you know, all sorts of additional support material that we've developed. The sixth thing that's really important is that you have to work together as much as possible. And I suppose what we were trying to do is to create the societal shift in how we manage the landscape to ensure that it's better managed for biodiversity. But, you know, that involves working in partnership where you possibly can. So each time we produced these guideline documents, what we then did was use existing networks or partnerships to encourage the implementation and the rollout. You know, so for example, with schools, we worked with existing school networks in Ireland, which are green schools and eco schools, and the same across each sector. And actually, before we ever developed any of these guideline documents, we made sure that there was that network in place so that we could distribute these effectively, you know, were we to go ahead. Seventh thing that we've learned is how important it is to continuously exchange knowledge and learn from each other. You know, we've learned so much in the 6 years since we've been doing the All Ireland Pollinator Plan. And I can't stress how important that knowledge exchange is, you know, within Ireland and also outside Ireland, which is why it's so good to be part of today's event. And really it is about being open to evolve and adapt and learn. And some of the ways that we do that, you know, we have a monthly newsletter where we're continually trying to share knowledge and what's happening within the plan. We use social media a lot. We have regular knowledge exchange blogs, events, and also an ideas hub on the website. The eighth thing that I think we've learned is important is that you have to try to communicate in the best way possible. So often, you know, personally, you're coming from more of an academic background, but it's about moving away from that and making sure that you take what you learn from research and then communicate in the best way possible for it to actually have a societal impact. So some of the things that are important, you know, obviously peer-to-peer. It is really important. You know, it's better for a farmer to speak to another farmer than it is for me, for example, to go out and talk to farmers. We also try to always communicate active messages and have lots and lots of different ways to help. And then we do deliberately try to reach new audiences. I think you can fall into a trap of always talking to the same people. So we have really, really tried to reach people who aren't aware of the Pollinator Plan to spread the word. So for example, one of the new audiences that we're trying to reach in Ireland at the minute are healthcare sites. So we want to try to make hospitals and other healthcare sites more pollinator friendly. The ninth thing is that I think it's important you manage in an open and transparent way. And it's really important that you give recognition to all those people that are helping. You know, the All Ireland Pollinator Plan is a call to action. No one's being asked to do it on their own. You know, it's something that we're all doing together. So under this, we make sure that we have lots of annual reviews so you can see what's happening at all times. We have dedicated supporter frameworks. So I mentioned, you know, we have a business supporter framework where you can sign up as a supporter. We also have one for councils. We have awards, which have been really successful. So there's local community awards, there's park awards, all sorts of awards. And we also recognize pollinator champions. And the 10th thing, and I suppose arguably the most important, is tracking progress. There's no point having a plan unless it's actually working. So we wanted to make sure that we had mechanisms in place to track progress. The first way that we do that is to track implementation of the plan itself. You know, we now have 186 actions. Each year we indicate how many have been delivered and, you know, how many are still to be delivered. The second way that we track progress is that online mapping system I talked about previously. So this is where anyone who has responsibility for a site can go in, draw around their site and say what it is they're doing to help. So collectively, the map shows progress across the whole island. It shows food and shelter for pollinators going back into the landscape. And then the third, and of course the most important, tracking progress is in the pollinators themselves. You know, the All Ireland Pollinator Plan will only be a success if there are more bumblebees, more solitary bees, more insects on the island of Ireland. And so that's something that we want to track really carefully. We've struggled, to be honest, a little bit to put the best mechanisms in place, mainly due to funding issues. But thankfully this year, 2022, we have launched a national pollinator monitoring scheme.
which is really positive, and that will underpin the plan going forward. What we've always done is use citizen science to generate data. So we have a bumblebee monitoring scheme in Ireland and various other schemes. So they have always been running. So we have had some way to track change, but not a more formalized monitoring scheme, but that is now in place and is obviously crucial. But those citizen science schemes also, really, really important, and they let us see what's happening, but they also allow individuals and groups to track the impact of their own action, which is really important. So I'll finish up there. I suppose just to say, we always say lots of small actions taken together can begin to solve big problems. I really do think that's true. And again, just say thank you for inviting me and giving us an opportunity to talk to you about the All Ireland Pollinator Plan. And if anyone has any questions, we'd be delighted to try to answer them. Thanks. Thanks so much, Owen and Nuna. I think it's wonderful to see how really the incredible reach actually of this plan, no? How many schools, how many businesses, how many municipalities, how many, everything have really undertaken concrete actions, suggested and underpinned by this research to really act on this pollinator decline. So if there is any questions from the audience, of course, I do have some, but I'd like to open it first to anybody who is curious to understand a bit more. Aitana, we have already somebody, and Annalise, okay. We won't be short of questions. We don't have too much time, so raise your hands quickly if you do want to ask. Far away, Aitana. Okay, thank you for your experience and sharing this with us. It's very interesting. I'm very curious because all the things that you're saying, I think require a lot of people involved in the action. So to create the website, maintain it, go to talk to different actors and stakeholders, also like developing IT systems, etc., etc. So my question is, could you share a little bit how many people or how do you implement this in terms of human resources? And also another question I have is, how do you make that people track progress? So how do you make that they don't forget, or you know what I mean? Thank you. Thanks. On the human resources question, so the first plan ran from 2015 to 2020. So we just had one project officer, and then I work about half of my time is devoted to this, to overseeing it. So it was really 1.5 people, to be honest, for the first plan from 2015 to 2020. Now we did have the support of the National Biodiversity Data Centre in terms of being able to create the website and the online mapping system. But it really was just 1.5 people in terms of creating all the resources that we did. And there is a steering group then behind that who help direct things, and they're voluntary. So there's 15 people on the steering group who do that on a voluntary basis, and we meet twice a year. For the second plan, because the first one was successful, in the second plan we managed to leverage government support. So we now have 3 project officers plus me still on half-time devoted to this particular project. And you go to the field yourself, and you go and talk to people yourself. Yes, yeah. Now Ireland is a much smaller country than Spain, so that makes it easier for us. But we haven't had a huge amount of resources, and certainly we did have very little in the first phase. In terms of your second question, how do we encourage people to track what they're doing? Really, we make everything publicly available. So when a council, or a local authority signs up, they have to report once a year, and that report is made publicly available. So if they don't report, it's very clear that they haven't. And what we find is that others exert that kind of pressure, particularly on social media. So they might, you'll say, well, why haven't you said what you're doing? And so it's a voluntary plan. That's the way that we police it. So we make everything very transparent, very public. So it's very clear where people are not reporting on what they're doing, and that tends to create the pressure itself. So you have answers from farmers in an individual way. Every farmer reports to you, or an association of farmers, every school, or the school network? Yeah, so it depends on the sector.
So for example, with councils in Ireland, they report directly and their report is made publicly available. With people in their gardens, they can report if they wish through the online mapping system. With farmers, we're slightly behind. We haven't engaged individually with farmers as yet because we have this research project ongoing to identify the best evidence-based actions. So for example, farmers aren't reporting into that online mapping system currently, just until we 100% clarify the actions that they definitely should be taken in Ireland. So it varies from sector to sector. Thank you. Annelies, a quick one. Yeah, congratulations. And I'm very happy because Aitana already asked the question I wanted to ask, which was on the individual feedback and on own progress, etc. So don't worry. Thank you so much. I leave the floor to some other question. So if there are any quick questions, we can go for it. Otherwise, we'll go for the next presentation. I don't see any hands raised. So maybe we can continue because as we say, we have a really tight schedule. Una, Owen, thank you again. It was wonderful to hear your experience. And we really hope it continues to be as successful as it has been until now. And that you can, in the next presentation, share with us how pollinator decline has been halted and so the final success can also be there present in your words. Thanks a lot. We go now for Annelies Broekman for the next presentation. She is a member of the Water and Global Change Research Group at CREAF and works to promote innovative governance for adaptation to climate change. She has a background on water policy analysis and advocacy for a new water culture, and she has a broad experience implementing participatory processes and fostering multidisciplinary knowledge to be streamlined into decision making. So, Annelies. Thank you so much, Annabelle. Yeah, we switched to a different topic, so as you introduced. And I would like to report on the impact of this specific project called Be Water, Society Adapting to Global Change. So without the, oops, let's see if I can, oops. Okay, I hope the presentation follows my finger. Okay, so the big challenge that we wanted to tackle and contribute to with the project was to establish a dialogue and collaboration between science and society, raising social awareness, empowerment, and joint responsibility through a bottom-up approach on adaptation, because actually, especially in the Mediterranean, global change is threatening really the whole society, and there's a lot of uncertainty. So this collaboration is needed in order to tackle uncertainty and change in a complex way. That means you need knowledge from all sides to be included in the analysis and in the solutions. And as I said, particularly in the Mediterranean, this is so complex because we have such a high pressure on water resources. So Be Water was established in 4 basins, which had a similar shape, but quite a different reality on the ground, ranging from Cyprus, Slovenia, Spain, and Tunisia. And in all sites, we applied the same methodology and approach in order to promote co-creation of very concrete solutions and proposals oriented at reducing vulnerability in these river basins and establishing adaptive management practices. So the results of Be Water really wanted to be streamlined into adaptation policies on the ground and the proposals to be implemented, and to establish, let's say, a new approach towards policy implementation, really introducing the value of participation into management practices and putting into value the importance of mutual and multi-directional learning amongst all the stakeholders on the ground, amongst research partners and entities and public administrations engaged in river basin management.
So this was a big goal, and today I'd like to speak about a bit the impact we had. Without entering in details, the methodology included an iterative approach between society and scientific partners, which took place in a whole series of interactive moments, workshops, events, all kind of interactions, and really aiming at producing together river basin adaptation plans. So let's say synthesizing all this information obtained into a concrete document. Whoops. Here we are. Just to give you an idea, now we had 16 workshops and 25 complementary events and hundreds of participants. It's just to remark that interaction with society needs a lot of efforts to be invested. And this is a high lesson learned for us, that all interactions are really valuable and are an opportunity to reach more and more diverse people, engaging them in the process. So we engaged people both in problem scoping and in problem solving, which was also very interesting, because to define the current and future state of the basins, we really established this collaborative process on identifying the problems and really tackling which were the objectives that we really needed to prioritize. And in total, 102 options were developed. So it's really a huge work of gathering, structuring, and exchanging information. All this information was also put into the policy framework, of course. So many times policy gets like abstract and far away. So we try to really streamline concrete things from territories into policy frameworks, making sure there is this mainstreaming effect. We spoke about the willingness of adopting measures, which is also a key factor. And in this framework, references are very important. So a lesson learned is that examples and a good identification of barriers and opportunity is key to improve willingness of adoption of project results like ours, like concrete adaptation measures. The output, as I already introduced, were these key adaptation plans, one for each basin, which were really, which had an impact. And as you can see on the date, the project ended already in 2016-17, in beginning of 17. So what I'm speaking about is the impact really at 5 years after the project ends. So that is something we would like to stress, that actually investing in interaction with people and investing in the relation with society and this mutual learning gives a lot of positive results in terms of impact. Okay, the project, to help us have this impact, also we produced a handbook of lessons learned, which was synthesizing the methodology and some feedback from application of the methodology. And a big output was everything related to the awareness raising campaign. So we had an exhibition traveling all around different towns and locations in each of the 4 basins. We had outdoor events, talks, and seminars to really a broad variety of target audience. Also using some strategies to gain attention, like gamification. There was like a Uno game, including the Be Water challenges and measures. There were magnets to put on a map. There were different gamification tools that had a lot of success. Of course, the sound dissemination of key messages and also capacity building events, especially directed to youth both in schools and young professionals. So I think that the actions, these outputs, tools, and activities really had an effect on awareness raising and on capacity building to people, which can be felt after the project. Some key aspects about each of the, I would like to highlight some of the key aspects of impact, very concrete examples of impact of Be Water in each of the basins. So for example, of course, the scientific partners of the project
fostered new projects to be implemented to make reality the proposals included in the strategy. So each strategy, each of the 102 measures developed was worked to be implemented in the field. And in that sense, we could see that many measures were implemented in each basin. For example, shelter beds and river restoration in the Vipava, also restoration of meanders, and so really concrete on the field, people were engaged supporting research and municipalities. Indeed, municipalities of the river constituted a council and a specific working group on tackling the challenges identified by the project and trying to foster the implementation of all the set of measures. And not only in the basin, but also transboundary. I would like to say that it's very important to, after a project ends, to try to amplify the impact. And in this case, it was very successful. And there was a transboundary implementation of flood protection measures together with Italy, which is a boundary state. So this is an example from Vipava. And in Rimel in Tunisia, this is a very important basin in the region. And Tunisia is really working very hard to advance in the implementation of innovative water management policies and this integrated view. And it was wonderful to see how many young professionals were interested in taking up the concepts, principles, and let's say the proposals included in VWater. So there was established a whole process of engaging youth for water and climate, so with the support of Global Water Partnership, which enhanced this endurance, not this heritage of the project on this new generation of water professionals in Tunisia. And I think this is also very important for Impact, to engage youth that will represent all these ideas in the future, in the territory, in a diversity of activities. In Piraeus, in Cyprus, we also can give some other examples. I'm trying to have cumulative examples of diverse impacts that we had. And in this case, the Cyprus Institute for Research, they presented the adaptation plan for the river basin to the Environment Committee of the Parliament. So this is another way to impact, which is to try to cultivate this willingness to adopt the ideas into policy making and therefore ensuring this long-term presence of the results in the field. And they really had a positive answer, and prioritized adaptation options were really underpinned by concrete cooperation into the planning and management solutions on the table in Cyprus. Acceptance and understanding of measures is also a key aspect, and Cyprus had a wonderful example on that, on how to build that, which was engaging people in the site of a drainage measure against floods of the Piraeus River, which flows in the middle of Nicosia city center. And they engaged people into a survey on their opinion and their relation with the infrastructure which was being established. So this was also a very nice example on how to build ownership of people living in a place where measures are established. And then again, the awareness raising. So we had this gamification that was very successful, and also science society cafes. So these informal settings help people to debate and to get into a very natural and informative exchange, knowledge sharing. Building relations between people of different profiles also helps enduring project results. And now, to be honest, the case I know most of is the Catalonian case. So I would like to focus a little bit on our experience, which was the Tordera River basin. Here you can see the Tordera Delta. You can see it's very complex territory with high demographic presence, natural values, and agricultural uses. So in terms of awareness and knowledge sharing, we really see that all these activities we made
effectively made people more aware about risks and vulnerability to climate change, also after the project, no? And the ownership of key messages and further promoting knowledge sharing was really felt in the field. For example, there was a big storm called Gloria. And when people saw the impact and the risks, they often referred to key messages of the Be Water project. So that was a proof of this impact, no? That key messages, when owned, can stay into people's behavioral patterns. On streamlining proposals into public policy, we also invested a lot of efforts, and actually I think we were quite successful, because we were able to include 20 measures in the Catalan climate change strategy, which is still, of course, further developed. The project was included in the 2017-2021 project, but planning cycle, but still you can find traces of the project in the new proposal for 2030. All measures, because also the direct engagement of public authorities was key. So we were able to suggest the inclusion of the measures into river basin management planning, concretely for the Catalan Agency for Water Management. But maybe these two authorities would be evident, but we also reached other scale administrations. So for example, the Biosphere Reserve and Natural Park of Montseny, which is a key area in the headwaters of our river basin, they also include 10 measures, and especially also streamlined it in the analysis and works done with a LIFE project to save the habitat of Triton, a specific endemic species in this natural park. So also apart from higher level planning, it went really trickling down thanks to the presence of these actors into the process. The same for the Municipal Action Plan for Climate Change and Energy for San Celoni, for example, which is developed in the framework of the Covenant of Mayors. Of participatory management into their reality. So not only project results, but also the approach were key to establish this implementation, this impact. One of the measures included in the strategic plan for the Tordera River was to provide with an integrated strategy for the Delta region, because the Delta really receives all the pressures and challenges from the rest of the river. So also people living in the headwaters were aware that what they would do would influence the Delta, and the Delta is a very important biodiversity hotspot. So it was wonderful to see how we could continue working in the river based on a claim and a request from the people in the field to work on innovative governance practices in this case, which was seen as a key barrier in order to adopt adaptation measures. So that we needed to further engage and further interact with key actors from the Delta. So these are an example of initiatives we took. And it was really successful because we could collaborate to the establishment of specific permanent spaces of governance, so that all these different profiles of actors after the project and in time could continue talking and establishing this mutual learning and dialogue in order to foster adaptation practices to be developed and to follow up their implementation and to face the continuous changing of challenges too. So it was possible to establish this table, this dialogue table for the Tordera Delta. And just to say, we could link up with another place of governance in the Serpis River in Valencia. Indeed, these initiatives spread the word, and thanks to really interaction with people, the people from Valencia contacted us and say, let's work together for the replicability of the methodology and the approaches promoted. Oh, I was unable to go on. I'm sorry.
let's try to recover. So I was saying replication of the methodology and their approach in the Serpis Basin helped us to further amplify the lessons learned, of course, because each time you implement something, exactly as we were listening with the pollinator experience, each time you implement something, you learn more about how to improve the impact and how to deal with interaction with stakeholders and how to better consolidate the approach and the methodologies. And in this sense, network between people and this spreading the word was very fruitful, also because today we are engaged in the Maresme County Council Mitigation and Adaptation Strategy. Maresme County is a region that embeds 17 municipalities all along the coastline north of Barcelona, including the Tordera Delta. And so they saw and participated in Be-Water, and then they said, okay, let's do it again. So replicability in specific places, but also amplifying the idea, taking the idea and bringing it further. And we can see that the acknowledgement of the challenges we identified are still on the table, as well as the consciousness that it's so important to act while engaging society. So we are treasuring all these lessons learned and trying to amplify the methodology. The concrete measures coming out from Be-Water are still on the table, trying to be implemented in different parts of this territory. No? And I would like to stress that the network of people really enables consolidating and growing the work towards innovative governance for adaptation. So the people are the center of the impact, really. And both citizens and different profiles. But from our side, it's also interesting to see how many researchers are sincerely interested in collaborating and bringing science into society, really, and bringing it into policy making, or policy design processes, and also decision making. So the role of gathering scientists to participate in the process was also key. And a lesson learned is that it might be really surprising how much examples and references can be included, and how many interesting projects sometimes are on the table that can strengthen your ideas or the ideas of the territory. So that's all. I hope I didn't exceed my time, and I'm open for questions. Thank you so much. Thanks, Annelies. Really interesting. Also, I shouldn't say much because I was part of this project, so it's not for me to say. But yeah, we are a bit running out of time. So if there are any questions, we can go for short ones. Otherwise, we can continue with the next and final presentation. No questions? Okay. Thanks. Annelies will be also she will be here for the debate. So if there are questions later on, she can take them also. So we go for the last sharing experience of today, and we have Aitana Oltra. She's an environmental scientist with a GIS background and expert in water and coastal management. She has been working in the field of citizen science and public and environmental health for almost 10 years now. And she's one of the funders of this experience that she's sharing with us today, the Mosquito Alert Project. Thank you, Aitana, and the floor is yours. You're welcome. Bueno, yo voy a transitar al Spanglish. ¿Puedes ver la presentación? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos aquí. La verdad que es un honor poder empezar a hablar de impacto cuando has empezado con investigación. Y bueno, yo os voy a hablar de Mosquito Alert, que es un proyecto de ciencia ciudadana que llevamos coordinando desde 2013, desde Barcelona, Blanes, Girona, pero que se ha implementado pues estos 10 años en España y que se está actualmente escalando a nivel europeo.
El proyecto Mosquito Alert es un proyecto de ciencia ciudadana con un objetivo muy claro, que es estudiar, monitorear y luchar contra la invasión y la dispersión de mosquitos que son capaces de transmitir enfermedades globales como son el Zika, el dengue o la fiebre del Nilo. Os sonarán, pues sonará, si a los españoles os sonará el mosquito tigre, porque está ya muy distribuido en muchas partes de España, pero también hay otras especies parecidas que están por Europa o que hay riesgo de que entren en España que están relacionadas con la transmisión de estas enfermedades. Entonces, es un proyecto pues, que está alineado con el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estamos hablando de enfermedades y de prevención de outbreaks en inglés, el Spanglish que vamos a hacer hoy. Después el 4, que es educación de calidad, porque ahora os lo contaré, también tenemos mucho en cuenta la capacitación y la formación de ciudadanos y de estudiantes. Y después con el 11, pues porque estamos tratando realmente con un problema que es muy relevante en zonas urbanas y sobre todo muy ligado pues, con el concepto de ciudades inteligentes, de smart cities y cómo encontrar maneras de solucionar los problemas en ciudades que no son las tradicionales. Entonces, perdón, vemos el modo, no el modo presentación, estamos viendo... Pues así yo estoy en la presentación. Pues sí, y no... A ver. Sí, a lo mejor si vuelves a compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, venga. perdón. Nada. Vale, entonces, bueno, ¿cómo trabajamos? Pues la manera de resumir el proyecto es un proyecto un poquito complejo, es a través de esta bola. Y si empezamos por aquí, pues lo que hacemos primero es que cualquier ciudadano o cualquier grupo de ciudadanos pues puede recolectar datos relacionados con mosquitos, con sus lugares de cría o con la interacción con estos mosquitos a través de reportar picaduras. Estas observaciones después son validadas por un grupo, empezamos por un grupo nacional, pero ahora ya estamos con un grupo europeo de expertos entomólogos que nos ayudan de manera distribuida y a través de las nuevas tecnologías a validar estas fotografías de manera digital y a darle un valor añadido a lo que era el dato anterior, ¿no? Después, estas imágenes se comparten en un mapa interactivo y también se comparten con la población científica y con otros grupos a través de repositorios institucionales de datos abiertos, etcétera. Y bueno, y finalmente, pues los datos son usados ¿por quién? Por científicos dentro de nuestro grupo, pero también por científicos externos que tienen una necesidad de este tipo de datos y después por los gestores que están relacionados con el seguimiento y el control de estas especies en ciudades sobre todo. Y finalmente, bueno, esto está aquí, aunque podría estar en medio, pues hacemos acciones relacionadas con la educación y con mejorar el entendimiento de estas enfermedades, de lo que cada uno de nosotros puede hacer en casa, porque solucionar este problema no es solo un tema de científicos y de gestores, sino que es importantísimo que cada uno a nivel individual entienda qué puede hacer en su casa, cómo puede prevenir que a él le pasen este tipo de cosas y cómo puede hacer que, por ejemplo, en sus jardines no haya lugares de cría de estas especies para colaborar en solucionar el problema a nivel global, ¿no? Vale, entonces con esta rueda pues un poco lo que os quería hablar es que bueno, pues hace muchos años se hablaba de este modelo lineal de transferencia del conocimiento, desde la producción del conocimiento hasta la transferencia, que es el uso de ese conocimiento por terceros, y finalmente la generación de impacto. Cuando empezamos a trabajar con estas ruedas y con tantos actores a la vez, desde el principio del proyecto, pues nosotros siempre decimos que trabajamos con un modelo de innovación abierta basado en el concepto de la cuádruple hélice, en el que tenemos pues, gobierno, sector privado, os comentaré un poquito más tarde, academia y la sociedad civil desde un principio. Entonces, este modelo lineal que considero que ya está desfasado en lo que es la generación de transferencia, creo que también es complejo hablar de impacto lineal cuando estamos hablando de todos estos actores que están interaccionando a la vez, ¿no? Y entonces a mí me viene, que no voy a hablar de este gráfico, pero me viene este gráfico a la mente, que son los modelos más de innovación y están relacionados con la transferencia del conocimiento, pero lo que quiero decir aquí un poco es que cuando intentamos entender el impacto, cuando estamos trabajando de esta manera,
etcétera, pues el impacto está en todos lados, ¿no? Está en todas las relaciones, está en los humanos, está en los productos que sacamos y está en varios sitios, y a veces es incluso difícil separar lo que son resultados de lo que son impactos cuando trabajamos en estos modelos abiertos. ¿Con qué tipo de actores trabaja el proyecto Mosquito Alert? Pues primero con la sociedad civil, pues no solo los ciudadanos a nivel individual, sino también con grupos de escuelas. Tenemos un programa educativo bastante potente que trabaja en muchísimas escuelas de toda España, con familias, con bibliotecas, con museos, con asociaciones, etcétera. A diferencia pues, de un proyecto de biodiversidad, pues no tenemos un grupo claro o asociaciones claras con las que nosotros podemos aterrizar nuestro trabajo, sino que tenemos que ir generando, porque no hay la asociación de ciudadanos interesados por los mosquitos, ¿no? Entonces, nuestra aproximación es un poco diferente. A nivel gubernamental, pues aquí en España colaboramos y trabajamos con el Ministerio de Sanidad, concretamente con el CAES, que os sonará ahora por el tema del COVID, es el grupo de alertas y emergencias sanitarias. Trabajamos también en Barcelona con la Agencia de Salud Pública y, por ejemplo, en Girona con DipSalut. El sector privado es el encargado de llevar a cabo en muchos municipios de España el seguimiento y el control de estas especies, por lo tanto es un sector que también tenemos que tener en cuenta y llegamos a él como podemos a través de ANECPLA, que la ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, las empresas que hacen el control de las plagas en las ciudades. Y también últimamente estamos empezando a colaborar con empresas más innovadoras, generadoras de tecnología, de sensores, etcétera, para ofrecer soluciones más o sea, no solo la solución de la ciencia ciudadana, sino ciencia ciudadana junto con otras soluciones de tecnología para poder mejorar aún más pues, este seguimiento y control de estas especies. Y finalmente, pues bueno, aquí tenéis los coordinadores de este proyecto, pero hay muchas más instituciones que están colaborando con nosotros. Vale, entonces, bueno, ¿qué resultados genera el proyecto? Pues generamos grandes bases de datos crudas. Aquí tenéis un ejemplo del mapa de Barcelona de Mosquito Alert. Estas bases de datos a nivel científico se tratan y se corrigen por el esfuerzo de muestreo, así que tenemos un primer nivel de datos modelados y finalmente estos datos ahora pasan a un segundo o tercer nivel de modelización y ya estamos juntando estos datos con datos pues, de observaciones terrestres, de clima, etcétera, etcétera, para generar datos, modelos un poco más sofisticados de previsión de riesgo y de predicciones. Todos estos datos pues, se comparten en la medida de lo posible, quitando datos sensibles, pues, con licencias abiertas y en repositorios institucionales para poder aumentar este impacto, más el impacto científico del proyecto, para que otros los puedan reutilizar. Ya bajando a lo que sería el impacto del proyecto, desde la generación del conocimiento hasta la generación del impacto, pues lo que para mí sería el momento de transición entre resultados y impactos es que el proyecto a lo largo de todos estos años pues, ha conseguido demostrar que estas nuevas metodologías, la ciencia ciudadana, el uso de móviles, etcétera, etcétera, pues es útil para detectar nuevas especies invasoras. Y hemos publicado, este es uno de los ejemplos, pero hemos publicado artículos científicos con primeras detecciones en España de especies objetivo, ¿no? No solo eso, sino que hemos conseguido demostrar que estas nuevas metodologías pues, son útiles para el seguimiento temprano y el control de estas especies. En esta publicación pues, lo que demostramos es que Mosquito Alert, pero en general cualquier aproximación que pueda ser asimilable a esto, pues consiguió detectar estas especies antes que las metodologías tradicionales, que es ir al campo y poner trampas, ir a revisitar esas trampas cada X días, y que además podíamos detectar la especie a distancias mucho más lejos que lo que es el frente de invasión de las especies invasoras, que es normalmente donde nosotros estamos buscando activamente. Eso nos permite demostrar que hay una manera mejor o igual más eficiente de trabajar, o que podemos cambiar las maneras de trabajar, y entonces aquí es donde yo creo que empezamos a generar un impacto, que es cuando conseguimos que realmente las personas y las entidades que trabajan en el seguimiento y control de estas especies incorporen estas nuevas maneras. Y esto solo es un ejemplo con la Agencia de Salud Pública de Barcelona que trabajamos. Ellos tienen un sistema integrado de vigilancia de salud pública desde hace muchísimos años con muchísima información, pero lo que se ha conseguido es trabajar en paralelo, coordinados, y que Mosquito Alert forme parte de manera totalmente integrada de su sistema de seguimiento y control.
Aquí veis pues, un ejemplo de cómo se consideran las llamadas ciudadanas en todo su flujo de acción. Para que lo entendáis un poco mejor, pues aquí está el ejemplo. Un ciudadano en Barcelona envía información relevante sobre estas especies. Los técnicos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona cogen estos datos y van al campo a revisar el estado o de ese lugar de cría o de esa zona. Y si se realizan acciones, pues informan a la ciudadanía a través de un mensaje, a través de la aplicación de teléfono móvil, sobre qué acción han realizado, se han aplicado pues, insecticidas, se han encontrado actividad larvaria, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues, cerramos un poco el loop, ¿no? Porque la ciudadanía también se capacita y entiende cómo se usan sus datos, pero además también entiende si sus datos eran correctos, si se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues, otro paso que creo que es esencial en la generación de impacto desde la investigación, pues, es poder llegar a influenciar las políticas públicas. Y eso es otro ejemplo. En 2017, pues, a través del proyecto Mosquito Alert se detectó, como os he comentado anteriormente, una nueva especie de mosquito, Aedes japonicus, en Asturias. Nadie estaba buscando esta especie porque solamente se sabía de su presencia en Centro Europa. Entonces un ciudadano pues envió esta información. A través de esto se empezó a hacer un trabajo de campo. Gracias al trabajo de campo se descubrió que la especie estaba mucho más distribuida de lo que nosotros nos pensábamos en un inicio. Con la colaboración con el Ministerio de Sanidad se hizo una evaluación rápida de riesgo, que es una especie de policy brief que se hace en temas de emergencias sanitarias. Este policy brief permitió hacer mucho más trabajo de campo y aquí otra vez pues volvemos a cerrar la rueda. Más trabajo de campo, más atención mediática, más datos y mucha más información. Lo que a mí me parece interesante en este caso es que por primera vez en España conseguimos que Mosquito Alert y que la Ciencia Ciudadana pues, se reconociera de manera formal como un aportador de una información en una evaluación rápida de riesgo y que además pasáramos de lo que es el reconocimiento de que eso ha sido lo que ha permitido hacer un descubrimiento a una recomendación en política pública. Y aquí pues, veis el ejemplo. En el final de esta evaluación rápida de riesgo pues, se recomienda reforzar la participación ciudadana y modelos parecidos al de Mosquito Alert para poder tener mucha más información y cerrar un poco este círculo del que os estoy hablando. A nivel europeo, pues poco a poco, esto es bastante reciente, hemos conseguido que la ACDC, no hemos conseguido nosotros, sino todos los que trabajamos en ciencia ciudadana, que lo que sería el equivalente al Ministerio de Sanidad en Europa, pues por primera vez reconozca, no voy a entrar en detalle, pero es este detalle de aquí, que por primera vez se reconozcan en los mapas de distribución europeos que la ciencia ciudadana es un tipo de seguimiento que hay que reconocer y que tiene unos outputs y una manera de cambiar el conocimiento actual, ¿no? Y finalmente, y eso ya para mí es el futurible, lo que me gustaría que pasara en el futuro, tanto en España como a nivel europeo como a nivel mundial, es que las guías existentes de seguimiento y control de los técnicos en relación a mosquitos y a enfermedades vectoriales relacionadas, pues esta por ejemplo es del 2014, pues que su actualización no solo incluyera la ciencia ciudadana como una especie de cajita de interés al final del informe, que es lo que hay ahora, sino que finalmente se pudiera reconocer el valor y integrarlo de una manera coherente y asertiva dentro de todas estas guías y recomendaciones. Para hacer eso posible, pues nosotros empezamos, como os he comentado, trabajando en España y lo que ahora estamos haciendo es recorrer este mismo camino que en Barcelona pues hemos conseguido integrar con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, pues en Holanda, en Italia, en Rumanía y en otras zonas pues, de Europa. Y otra vez volviendo a recorrer este camino de impacto, porque no es algo que sea fácil conseguir desde un principio, sino que cuando saltas a un país nuevo, pues tienes que volver otra vez a convencer a la gente, a volver a generar estas redes de trabajo, a tener que demostrar que eso es posible y empezar a cambiar las metodologías. Y así para terminar, pues no me quiero, porque os he hablado mucho de procesos, no me quiero olvidar de las comunidades, de las personas. Cuando generamos este tipo de impacto o cuando cambiamos algunas cosas o intentamos que algunas cosas pues, se revolucionen un poco, pues tenemos unas comunidades detrás que también en cierta manera pues, cambian su forma de trabajar, ¿no?
y no voy a entrar mucho en detalle, pero una de las comunidades pues, más destacadas pues, son las escuelas, introducir nuevas maneras de incorporar conocimiento y que esas maneras pues, nos puedan mejorar, quizás generar un impacto pues, en la democracia, ¿no? En tener ciudades más democráticas a través de empoderar a estos estudiantes. Las agencias públicas de control, pues mi pregunta relacionada con el impacto es, ¿todos estos cambios están generando realmente métodos más eficientes? ¿Vamos a tener ciudades con una salud pública mejorada, etcétera, etcétera? Y finalmente, pues quería resaltar que también una comunidad pues, muy importante. Cuando yo empecé en este proyecto, pues los entomólogos nos miraban un poco como vosotros estáis un poco locos, pero hoy en día hemos conseguido pues, generar una red a nivel nacional y ahora mismo a nivel europeo de entomólogos que están generando un laboratorio digital de entomología. Se está cambiando la manera de identificar especies, incluso estamos ahora trabajando en cómo incorporar la inteligencia artificial en el análisis automático de fotografías enviadas por ciudadanos que han sido previamente entrenadas por entomólogos. Entonces, creo que aquí también hay un cambio en cómo la ciencia pues, hace frente a ciertos problemas científicos. Y aquí acabo, simplemente por recordar que por qué añadir la ciencia ciudadana y este tipo de aproximaciones en nuestras vidas y en nuestro caso en el seguimiento y control de mosquitos invasores de enfermedades, pues por todas estas razones que ya más o menos he ido comentando en toda la charla. Y nada, finalmente pues agradecer que todo eso es posible gracias a muchísimos proyectos de investigación y muchísimas agencias de financiación que permitan que eso vaya creciendo poco a poco. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aitana. Ahora ya podemos pasar al castellano porque creo que nuestros colegas irlandeses nos han dejado. Y también súper interesante. No sé si tenemos alguna pregunta para Javier. Mira, pues si os parece esta rapidita y así tenemos el espacio suficiente para seguir con la mesa redonda después. Javier, adelante. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Yo soy ingeniero, no soy biólogo, pero sí te hablo desde Asturias. Y la pregunta concreta es si tenéis algo parecido con el seguimiento, algún tipo de red de seguimiento de la avispa asiática, que aquí está siendo, pues, está generando muchos problemas y está siendo objeto sé que de muchísima un intento muy profundo de erradicación. Pues la verdad es que yo sé que hace un tiempo existía un proyecto similar coordinado creo que desde las Islas Baleares. En Asturias no me suena que haya nada. Lo que sí que te puedo dar como respuesta genérica es que los modelos que estamos trabajando nosotros, las aproximaciones son totalmente replicables. Lo que pasa es que es necesario personas detrás, porque de la misma manera que hablamos de abejas, nos están pidiendo que lo hagamos con chinches en Latinoamérica, que lo hagamos con un montón de especies que tienen la misma problemática. Con garrapatas, hay muchos problemas ahora mismo con garrapatas. Entonces, lo necesario es que haya un equipo que se capacite y que replique esto con otra especie, porque lo que sí que, al menos mi experiencia y creo que también lo que han ido comentando mis compañeras anteriormente, no podemos atacar todos los problemas de manera comunicativa global. O sea, mi comunicación va dirigida al mosquito tigre y entonces necesito generar una réplica dirigida a la avispa asiática o al problema concreto que sea necesario. Es decir, hay código abierto, hay metodologías, hay guías, estamos aquí. Si alguien quiere cogerlo, pues se puede replicar, pero necesitamos gente. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Pues muchas gracias a todos y a todas. Y yo creo que, Sandra, podemos pasar a la mesa redonda. Muchísimas gracias por estas ponencias tan inspiradoras, ¿no? Y tan impresionantes. Y siguiendo este alto nivel, pasamos a la mesa redonda, que tenemos también aquí invitadas y invitados de lujo, ¿no? La siguiente mesa redonda se titula El contexto actual para impulsar una investigación con impacto social y se hablarán tanto de barreras como de oportunidades. No me extenderé mucho en presentar a las personas ponentes porque estaríamos todo el tiempo que nos queda exponiendo sus currículums.
Solo sus nombres ya nos dicen mucho, ¿no? En primer lugar tenemos a Lluís Rovira, director de la institució Cerca de la Generalitat de Catalunya. Benvingut, Lluís. Bon dia a tothom. Bon dia. En segundo lugar tenemos a Aida Díaz, responsable de políticas europeas de la Agencia Catalana de Gestión de la Recerca, AGAUR. Bon dia, Aida. Bon dia. Y en último lugar tenemos a Marta Soler, ¿no? Catedrática de Sociología por la Universidad de Barcelona y coordinadora de la red Net for Impact. Tendremos a Anabel dinamizando esta estupenda mesa redonda. Por tanto, cedo la palabra, ¿no?, a Lluís Rovira, que será a Anabel y a Lluís Rovira, que serán los primeros que intervengan. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, yo creo que podemos pasar directamente. Luis, ¿quieres empezar tú, por favor? Muy bien, perfecto. ¿En castellano? Sí. Perfecto, vale, gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias a CREAF por organizar este acto. Yo creo que muy oportuno. Sobre todo, quería decir que en el contexto actual es muy oportuno hablar de impacto. Y también me siento halagado de compartir la mesa tanto con Aida Díaz como con Marta Soler, a quien las conozco desde hace tiempo a las dos. Muchas gracias. A ver, yo intento hablar sobre la base de nuestra experiencia, de cosas que hemos hecho en el sistema de centros cerca en Cataluña, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, es lo que hay, ni más ni menos, es justo lo que voy a contar. A ver, primera cosa, en el contexto de Cataluña no hay demasiado evaluación de impacto, referido a resultados de investigación. Puede haber alguna cosa puntual, pero a nivel de sistema, hoy por hoy no hay nada. Nosotros, viendo este panorama, en el año 2019, los centros de investigación en Cataluña, los centros cerca, decidimos hacer un ejercicio piloto para empezar a evaluar nuestras narrativas de impacto. Lo primero que hicimos es determinar una metodología y definir que íbamos a evaluar nuestro impacto en base a narrativas referentes a impactos que habíamos conseguido a partir de la investigación en los centros de investigación. Este fue una de las primeras decisiones. Hecho esto, pues desarrollamos un formulario que pedimos a todos los centros que nos mandaran sus narrativas, etc., ¿no? Y este fue el primer ejercicio. Luego, lo que hicimos dentro de este piloto es buscar un panel muy relevante a nivel internacional, donde había básicamente gente de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania y también Cataluña. Había un par de una persona, me parece, de Cataluña también. Y este panel fue el encargado de revisar por disciplinas las diferentes narrativas provenientes de los centros cerca e intentar hacer una primera clasificación. El resultado de esta evaluación no fue tanto un resultado de evaluación de impacto de como si ya lo estuviéramos haciendo hace 20 años, sino era la primera vez. Y claro, ahí encontramos que una de las primeras conclusiones es algunas personas, algunos centros no han entendido bien qué es el impacto, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que hay que abordar en nuestro contexto. La cultura de impacto no está establecida y hay que ir en esta dirección, hay que remar hacia aquí. Sabemos hacer muy bien investigación, somos líderes en algunos campos en esto, pero no sabemos casi nada de cómo explicar nuestro impacto. Y este es un primer challenge, un reto que hay que poner delante, ¿no? Bueno, luego a partir de aquí también salieron algunos casos de buenas prácticas de algunos centros que habían entendido bien el mensaje y habían respondido adecuadamente. Y esto nos sirvió para hacer un poco de gota de aceite, ¿no? y explicar al resto lo que entendíamos por una narrativa de impacto correcta, bien estructurada, con sus elementos, sus evidencias, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, este fue un cierto inicio de lo que hicimos en el piloto. Esta experiencia piloto nos sirvió para
crear una pequeña comunidad de impacto en los centros cerca, en los centros de investigación en Cataluña, y hoy en día cada centro tiene un responsable que se ocupa de los temas de impacto y con el que podemos establecer interlocución. Por tanto, esto también ha sido positivo y con lo que explicaré ahora a continuación, esto es importante. Luego, ¿qué hicimos a partir de esto? Esto no fue fácil, porque esto se concebió en 2019, en 2020 vino el COVID, tuvimos que retrasarlo, por tanto, se acabó ejecutando a finales de 2020 y ahora estamos a principios de 2022. Por tanto, ha pasado un año escaso entre que difundimos todo esto y a día de hoy. ¿Qué hemos hecho entre tanto? Vale, pues nosotros tenemos la convicción absoluta de seguir trabajando en esto. Lo primero que hemos hecho muy recientemente es constituir un Research Impact Assessment Advisory Board, por tanto, un grupo de expertos que nos acompañe en nuestra estrategia de impacto en los centros cerca. Este grupo este Advisory Board está constituido por David Phipps de la Universidad de Toronto como chair del grupo, Susan Renoe de la Universidad de Missouri y de la National Science Foundation, Miguel Sierra de INIA en Uruguay, Elena Canetti de Inveniam, Israel, Paula Adam de Aquas, Leonie Van Drock de la Universidad de Leiden en Países Bajos y Jane Miller de la Universidad de Bath en Reino Unido, ¿no? Este es el grupo de 7 expertos que nos van a acompañar en los próximos años para desarrollar nuestro impacto, nuestra estrategia y hacer nuestra evaluación. Lo primero que vamos a hacer con ellos es establecer unos términos de referencia para poder establecer cuál es el trabajo adecuado de este grupo. En esto estamos ahora puestos. Y a partir de ahí vamos a acometer uno de los primeros objetivos, que era la capacitación de nuestros centros en temas de impacto, ¿no? Y ahí es muy importante esta pequeña comunidad de impacto que creamos en el piloto y con la que nos vamos a relacionar. Y el compromiso de nuestros miembros del Advisory Board es poderse reunir en seminarios con los diferentes centros o grupos de centros para ir explicando qué es el impacto, cuáles son las referencias adecuadas, cuáles son las buenas prácticas, cómo se mide el impacto, cómo se recolectan las evidencias, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esta va a ser una parte muy activa en 2022 en la que estamos empezando ahora, la parte de capacitación. Luego también les hemos pedido que podamos desarrollar una estrategia de impacto con ellos, ¿no? Que nos ayuden a desarrollar la estrategia de impacto. Obviamente la estrategia deberá ser consensuada con los centros, por tanto deberá haber participación del Advisory Board, pero también de toda esta comunidad de impacto que hemos creado en los centros cerca. Y esta estrategia es la que nos debe conducir al objetivo final, ¿no? Que nuestro objetivo final es, y intento ser muy breve en esto, pero muy claro, es que cada uno de los proyectos, de los miles de proyectos de investigación que hay en nuestros centros, en el momento de su concepción inicial, también pensemos en el impacto, es decir, a quién va a beneficiar o a perjudicar, es decir, quiénes serán los beneficiarios de este impacto, cómo vamos a medir este impacto y cualquier cosa relacionada con esto, ¿no? O cómo vamos a tener evidencias de que hemos logrado un cierto impacto. Y esto para cada proyecto de los que estamos empezando a hacer en estos momentos y a partir de ahora, ¿no? Este es el gran reto. Y cuando hayamos podido hacer esto, habremos introducido ya la cultura de impacto en los investigadores de nuestro centro. De hecho, esto es coincidente con lo que nos pide la Comisión Europea en los programas europeos de financiación. Por tanto, creemos que no vamos mal encaminados y supongo que en algún momento en los programas españoles pues habrá también una cierta inquietud sobre estos temas y deberemos entrar también, ¿no? Pero así estamos ya trabajando. Luego, dicho esto, nosotros nos hemos propuesto emplear todo el 2022 a la capacitación de nuestros centros de manera intensa y llegar a mediados de 2023
para hacer ya una nueva evaluación del impacto de los centros cerca, otra vez a partir de narrativas de impacto donde ellos puedan contarnos en un proyecto concreto cómo acaban generando un impacto importante. Cuando nosotros hablamos de impacto nos referimos en un amplio espectro de impactos sociales, ambientales, económicos, en políticas públicas, o sea, todo esto es impacto para nosotros, un poco de la manera que REF en sus ejercicios describe y cuenta en las páginas web donde explica todo esto. Una cosa importante para nosotros es que creemos que es importante llegar a tener esta cultura de impacto. Creemos que debemos evaluar las narrativas de impacto. Creemos que los centros deben hacer bien estas narrativas para explicar a la gente no investigadora qué es lo que gastan, en qué gastan el dinero los centros de investigación, porque si no nadie entiende qué estamos haciendo. Esto es muy importante. Pero lo que no queremos hacer por el momento, y no tenemos ninguna previsión de cambiarlo, es vincular la evaluación del impacto a money allocation, ¿no? A poner dinero en los centros. No queremos poner presión excesiva en el inicio de crear esta cultura para que se sientan más o menos presionados para hacerlo bien, para que así recibirán más fondos. No, por ahora no lo estamos haciendo así. Esta es la recomendación que tenemos de nuestro panel de Advisory Board y es como lo estamos pensando hasta día de hoy, ¿no? Una cosa importante también, y ya voy terminando, es que nosotros intentamos en nuestras conversaciones con el gobierno catalán, con la Generalitat de Cataluña, intentamos transmitirles de que el impacto era algo muy importante y que no podíamos dejar de hacer esto, si no, no haríamos bien nuestro trabajo. Y el gobierno de Cataluña lo que hizo es integrar la evaluación del impacto de los centros cerca en Cataluña en el plan de gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es decir, en el plan de gobierno de esta legislatura figura el soporte del gobierno a la evaluación de impacto de los centros de investigación. Esto es muy importante para nosotros porque nos dibuja el marco de soporte del gobierno catalán y un poco nos da esta motivación adicional para hacer esto y ver que no estamos en la mala dirección, ¿no? Bueno, yo lo dejaría casi aquí y si hubiera alguna cuestión posteriormente estaría encantado de poder contribuir de alguna forma. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Pues si os parece, la dinámica va a ser que primero tienen estos 10 minutos los panelistas y al final pues ya les podemos hacer las preguntas en global o direccionados a cada uno de ellos. O sea que ahora, si os parece, damos la palabra a Aida Díaz, que creo que vas a presentar también. Vamos a utilizar tus 10 minutitos con una presentación. Yo voy a tener una presentación. Pues muchas gracias. Voy a compartir primero. Muchas gracias por habernos participado en participar en esta sesión sobre impacto social. Yo lo que os comentar brevemente es cómo un poco la Comisión Europea lo está tratando a nivel mucho más técnico, ¿no? Un poco cuál es la lógica detrás del impacto en Horizonte Europa, cuál es el Key Impact Pathway y qué implicaciones tiene para los solicitantes para los solicitantes. En este sentido, sí que todos sabéis que detrás de Horizonte Europa probablemente se quiere reforzar el conocimiento, promover la economía, etcétera. Pero sí que es verdad que ahora, de manera mucho más recalcada en comparación con anteriores programas marcos, la Comisión Europea sí que en todos los documentos, debates, etcétera, pone mucho énfasis es que el programa marco dé apoyo, ¿no? que a las necesidades de la sociedad y que realmente que dé beneficios tangibles para la propia ciudadanía europea. Más o menos sí que pasamos de un thematic driven en Horizonte 2020 a un impact driven approach basado en una aproximación de monitoraje mucho más holística con dos dimensiones. La Comisión Europea va a monitorizar lo que es el programa en sí mismo, el impacto y también los impactos a nivel individual de cada proyecto. También aquí veis un poco cuál es la lógica, el ciclo de lógica del programa.
y la propia estructuración y elaboración del programa se ha basado para poder dar respuesta a este impact driven y también poderlo monitorizar. Desde este sentido tenemos desde el propio diseño a nivel de la lógica de intervención, los clústeres, las misiones, etcétera. Luego la parte de implementación, que la veremos con una novedad, que es el plan estratégico, que es una novedad en comparación con los anteriores programas marco. Y luego también otro sistema de monitorizar el impacto y evaluarlo tanto a nivel de programa como a nivel de los propios proyectos. Y en ese sentido también hay una serie de medidas que no son nuevas, pero que se refuerzan muchísimo y van en pro de este impacto social, que es otro tema, la política de ciencia abierta, todo el tema de las misiones, todo el tema de la involucración de la ciudadanía, que ya hemos visto muchos proyectos, pero que no es la tónica habitual en los programas, y también una nueva aproximación a la comunicación y la diseminación en este nuevo programa en comparación con los anteriores. En ese sentido, sí que es verdad que una novedad es este Strategic Plan, este paso intermedio que se ha creado. Hasta ahora, históricamente, teníamos la legislación, el marco legislativo, que era una duración de 7 años, y de aquí pasábamos directamente a los programas de trabajo. Ahora no, se ha hecho un paso intermedio, ese Strategic Plan, donde realmente donde se explica cuáles son las orientaciones estratégicas para los próximos 5 años y los impactos esperados en los programas que van a salir financiados. Y todos estos orientaciones estratégicas e impactos surgen de las políticas europeas actuales, es decir, de la Agenda Europea liderada por Ursula von der Leyen, del Pacto Verde, digitalización, etcétera. De todas las políticas actuales se elabora este programa con estos Key Strategic Orientations, y a partir de aquí sí que salen los programas de trabajo. Por lo tanto, te va a permitir hacer una trazabilidad desde los resultados del proyecto hasta las propias políticas en sí mismo. Aquí veis una diapositiva, es muy básica, pero sí que veis desde del Easy Policy Priority cómo desde aquí van las orientaciones estratégicas, que en ese sentido hay 4 orientaciones estratégicas y 16 áreas de impacto. Y de aquí ya va bajando los expected impact, expected outcomes y los resultados de los proyectos. Por tanto, tanto de bottom-up como de top-down podrás hacer una trazabilidad de cómo los diferentes proyectos van a dar respuesta a estas impact áreas, estas 16 impact áreas y estas 4 orientaciones estratégicas que además pues que son transversales en los diferentes programas. Hay muchos programas Horizonte 2020, pero solo hay 4 orientaciones estratégicas. Por tanto, una vez los proyectos estén financiados, pues la Comisión Europea, mediante inteligencia artificial y Big Data, etcétera, podrá recabar exactamente dentro del mismo programa, dentro de diferentes áreas temáticas, un poco a qué impactos y qué strategic áreas han dado respuesta. Otra de las novedades es este Project Pathway to Key Impact Pathways, que llama la Comisión Europea, que esta focalización hacia el impacto. La Comisión Europea lo que había visto es que en el anterior programa marco sí que se habían incluido indicadores de impacto, pero ni la propia Comisión Europea, los propios gente que preparaba las propuestas, los investigadores sabían un poco cómo tratarlo. Por tanto, este Key Impact Pathways lo que facilita es un poco una mayor definición de cuáles son los diferentes impactos que está buscando la Comisión Europea y dentro de estos diferentes impactos que busca la Comisión Europea, cuáles son los indicadores concretos. Por tanto, de estos 3 impactos pasamos a 9 indicadores concretos, cada uno de ellos pues, de diferentes líneas de estos diferentes impactos. Y a partir de aquí la Comisión Europea lo va a utilizar para monitorizar todo este tema de impacto, en este caso también todo el tema del impacto social de los diferentes proyectos. También es una manera de mayor visualización o mayor transparencia de cómo está elaborando o está implementando toda esta evaluación del impacto de la Comisión Europea. A nivel de diseminación y explotación, sí que gana muchísima más importancia y de hecho se considera que es una parte esencial del Key Impact Pathway. Y en ese sentido la Comisión Europea va a dar muchos más instrumentos, va a dar muchas más también herramientas de apoyo, un poco lo que estaba comentando antes Luis, que van a hacer con los centros de investigación. A nivel de Horizonte 2020 se va a crear desde la propia Comisión Europea muchas más formaciones, herramientas, etcétera, para facilitar todos estos temas. Y además también se va a permitir
la implementación de la explotación de resultados de investigación a terceras entidades que hasta ahora no formaban parte. Y además la evaluación, el monitoraje de estos temas no se acaba una vez acabado el proyecto, sino que continuará los próximos 4 años. Todavía no sabemos bien cómo se va a realizar, pero seguramente a través de formularios dentro del sistema de justificación de las propuestas se van a crear nuevos formularios con los cuales vais a tener que decir cuáles son aquellos impactos esperados de vuestra propuesta que la Comisión Europea os va a continuar pidiendo una vez haya acabado el proyecto y hasta 4 años después del proyecto. Esto es un tema que está todavía sobre el papel. No sabemos exactamente cómo se va a acabar implementando, pero eso es lo que ha dicho la Comisión Europea. Lo que también comenta es una serie de herramientas para un poco poder facilitar a las entidades esta explotación o dar a conocer sus resultados para que unas terceras entidades puedan utilizarlo. Y en ese sentido, si el proyecto, una vez finalizado el proyecto, si en el año siguiente no ha conseguido que haya ningún resultado, será obligado a colgar aquí sus resultados. Probablemente lo podrá colgar siempre que quiera, pero si no ha conseguido resultados hasta un año después de finalización del proyecto, tendrá esta obligación. Este Horizon Result Platform es sobre resultados, no sobre proyectos, y solo se van a colgar aquellos resultados que pueden ser explotables. Y un tema que creo que sí que es significativo tener en cuenta es que si miráis aquí en la cajita de abajo, veis que hay unos resultados directamente, resultados que puedan luego explotarse por los policy makers o también que puedan contribuir a las ODS. Por tanto, dentro de todos esos indicadores de impacto ya también está buscando todo este tema más de impacto social, etcétera. Que me dice un resultado. Pero otro tema es el tema de trabajar sobre las misiones. La Comisión Europea lo que había detectado hasta ahora es que se financiaban muchísimos proyectos, muchos microproyectos con muchos microimpactos, pero no un impacto a nivel global y que más fuera visible por la propia ciudadanía. Y por eso ha planteado esta nueva manera de trabajar con las misiones, que al final no son más que portfolios de diferentes acciones, de diferentes programas, todos ellos con un objetivo concreto, medible y a conseguir en un espacio de tiempo muy determinado y que además sean sobre temas que realmente tienen un interés para la ciudadanía europea. Y también es un mecanismo diferente de cómo planteamos la investigación, mucho más bottom-up, involucrando mucho más la ciudadanía en todo este proceso y cambiar un poco más la relación de los ciudadanos y los propios investigadores, etcétera. Probablemente también es un tema nuevo, tenemos que acabar de ver cómo se acabará articulando, pero si miras, hay mucha gente en temas de cambio climático, hay varias de los 3 de las misiones, bueno, de hecho de 4 de las 5 misiones están muy directamente relacionadas en temas de cambio climático, y aquí hay muchos temas también de co-creación, coparticipación, impacto social, etcétera, en este sentido. El tema también de ciencia abierta, que ya estaba hasta ahora, pero ha entrado con muchísima más fuerza, y la ciencia abierta con un modus operandi de la manera que hacemos investigación. Y en este sentido, muchos de vosotros ya sabéis que se ha incorporado dentro de la parte de metodología, dentro de las propuestas, de la parte de excelencia, y la Comisión Europea lo que sí que os está buscando es integrar los diferentes stakeholders, etcétera, en todo este proceso, además también de todo el tema de la ciencia abierta o del acceso a los datos y a los resultados de la investigación en abierto. Ya para ir finalizando, todo esto que os he dicho, ¿no? Todo el tema del Strategic Program, todo el tema de integrar todos esos temas de la ciudadanía, etcétera, cómo se traslada más a nivel práctico a los templates, a nivel de cuando presentamos la propuesta, a nivel de la sección de excelencia, ya tenemos un apartado que te está obligando, independientemente del ámbito temático que estés trabajando, que integres las ciencias sociales y humanidades. Antes era un cross-cutting issue, pero coge mucha más fuerza. Y luego también todo el tema que he dicho ahora de involucrar a la ciudadanía. Sí que es verdad que ya estaba en el anterior programa marco, pero ahora se integra dentro de esta parte más de metodología, de excelencia, además más como una autonomía propia. Por lo tanto, todos los proyectos, aunque incluso no tuvieran nada que ver, si no pudiéramos integrar uno de estos aspectos de la propuesta, habrán de justificar el porqué. Por tanto, esto sí que hay un previo proceso, un poco de reflexión
sobre cómo poder, ¿no? Este impacto social del proyecto que estamos realizando. Y a nivel de impacto, sí que es también una de las secciones que ha sufrido más diferencias de frente al anterior programa marco. Tenemos que explicar un poco el Project Pathways Towards Impact, estos 3 impactos: social, económico y científico. También entra otro tema también medioambiental, etcétera. Un poco la Comisión Europea lo que está buscando es una narrativa que expliquéis, una narrativa de cómo del topic y de las necesidades del topic y de los impactos vais a realizar vuestra propuesta. Y también a nivel de diseminación, explotación y comunicación, también mucho en la línea de lo que ya había hasta ahora, pero también comunicando mucho más los que son los grupos, objetivos, etcétera. Y una tabla que también es significativa, esta tabla final de summary, esa tabla final que todo el mundo tiene que rellenar, en la cual sí que te obliga a pensar desde del propio momento que pensamos el propio proyecto de investigación los diferentes aspectos que vamos a tener en cuenta. Y ya para finalizar, si hasta ahora eran estas tablas más de presentación de solicitud, aquí tenéis un poco cómo será esta tabla de reportar, de cómo justificar estas propuestas. Esta tabla todavía no es, bueno, no sé si todavía se ha publicado, pero aquí tenéis un poco una tabla que os van a obligar a rellenar cuando los proyectos estén en marcha, en los cuales sí que veis estos posibles resultados a tener en cuenta, etcétera. Por tanto, toda la Comisión Europea, tanto de la fase de cómo idear el programa a cómo lo están implementando, sí que vemos como un ciclo, ¿no? De cómo un poco potenciar muchísimo más este impacto social, que así como ha dicho Luis, sí que se habla desde hace mucho tiempo, pero todavía no hay suficientes herramientas, conocimientos, etcétera, no solo en la comunidad científica de aquí, yo creo que a nivel incluso europeo, y la Comisión Europea quiere un poco, pues a través de todas estas herramientas y nuevas iniciativas, un poco pues potenciarlo muchísimo, muchísimo más. Y un poco aquí estaría por mi parte. Muchas gracias, Aida, por hacernos charla express sobre el programa marco europeo, cómo está incorporando el impacto. Y yo creo que podemos pasar a Marta para que nos explique ella en esos 10 minutos, bueno, pues los enfoques que ella quiera compartir con nosotros. Y luego ya pasamos a las preguntas que podamos hacer todos. De acuerdo, gracias Anabel y bueno, encantada de compartir esta mañana con vosotros y esta mesa, especialmente con Luis y Aida, que hemos colaborado, ¿no? Muchas veces. Voy a compartir un PowerPoint y así también iré más rápido. Okay. Vale. Bueno, un poco para complementar lo que ya han dicho, ¿no? Mis compañeros de mesa, sí que pues, Anabel también me decía que me centrara más en el tema de la participación ciudadana, ¿no? Y co-creación y cómo se está enfocando y cómo se relaciona con impacto social. Bueno, muy bien todo lo que nos ha explicado Aida, ¿no? Porque precisamente en la configuración del programa marco actual de la Unión Europea, ¿no? Horizon Europe, previamente, ¿no? Cuando estamos todavía en el Horizonte 2020, pues se creó un grupo de expertos a nivel europeo para ver cómo podemos asegurar que toda la financiación en investigación realmente ¿no? Tengamos evidencias de ese impacto social. Sabemos que tiene impacto social, pero no teníamos evidencias, como nos decía Luis, ¿no? No había la cultura de cómo se recoge, cómo lo podemos saber. Entonces, este grupo de expertos, que por cierto fue coordinado, eran de todas las disciplinas, diferentes áreas, eran 17 expertos de diferentes partes de Europa, y fue coordinado por un investigador español, por Ramón Flecha, y crearon 2 documentos, ¿no? Por un lado, el documento de Relevance, que cambió la orientación. En vez de hacer esas consultas que hacían antes, ¿no? A todos los investigadores de cuáles serían los temas prioritarios a investigar para Europa, se cambió, ¿no? Pues se buscó una forma de qué es lo que está diciendo la sociedad, ¿no? ¿Qué es relevante para la sociedad, ¿no? Y esta es un poco la nueva orientación, ¿no? ¿Qué es relevante para la ciudadanía europea? Que debe ser investigada, ¿no? Que los investigadores debemos ayudar a dar respuesta. Y por otro lado, el documento del Monitoring the Impact of Framework Programs, donde se centraba en
crear los indicadores, ¿no? para que ya en los diseños de los proyectos, ¿no? podamos llegar a identificar, ¿no? o luego a evaluar, ¿no? los impactos sociales, ¿no? de estos proyectos que iban a ser financiados por el nuevo programa Marco Horizonte Europa. Entonces, estos dos documentos han sido base para este nuevo programa marco de investigación que nos explicaba ahora Aida, ¿no? De hecho, en los Key Impact Pathways que nos decía Aida, ¿no? Son estos 4 Key Impact Pathways que están en este documento de Monitoring de Impact, ¿no? Donde se centra mucho en impacto social, impacto económico, y en relación a impacto social marca que hay 4 Impact Pathways, ¿no? Claro, porque para lograr el impacto, ¿no? Como nos decían pues, en los ejemplos que hemos visto anteriormente, ¿no? Tan ilustrativas, ¿no? El proyecto Be-Water decía, pues claro, el impacto vino casi 5 años después, ¿no? De un montón de trabajo, ¿no? Entonces, el impacto es un camino, es un pathway, ¿no? Y que requiere varias ¿no? etapas, y hay que pensar indicadores en este camino, ¿no? De cómo podemos ver que llegaremos o que se puede llegar a un impacto potencial, ¿no? Y en estos caminos, uno clave es el de Engaging Citizens, ¿no? La inclusión de la ciudadanía, ¿no? Entendida en sentido amplio, ¿no? Los diferentes stakeholders con los que desde diferentes áreas, ámbitos de investigación podemos trabajar, ¿no? Que sean los beneficiarios o los agentes políticos o las empresas clave que tienen que estar en ese camino para que se llegue al impacto. Por tanto, uno de los key pathways que nos también comentaba Aida es el de implicación de la ciudadanía. Aquí os lo hago un poco más, ¿no? En resumen de cuál sería este Impact Pathway, ¿no? de inclusión de la ciudadanía. Y los pathways se miran a corto plazo, a medio y a largo plazo, ¿no? A corto plazo, ¿no? La Unión Europea entiende pues, la duración del proyecto, de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer durante, ¿no? la vida de un proyecto de investigación, ¿no? A medio plazo sería después, ¿no? Aunque ¿no? Que no se sabe bien luego cómo se hará o cómo se financiará este monitoraje de después, ¿no? Y a largo plazo, pues también después, pero pues se piensa a largo plazo 4 o 5 años después de terminar un proyecto, ¿no? El corto plazo, ¿cuál es? ¿No? Durante los proyectos, para que puedan llegar a tener, ¿no? lo que sería uptake de la ciudadanía, o sea, que la ciudadanía se apropie de estos conocimientos, ¿no? que ha generado la ciencia, tiene que haber procesos de co-creación, ¿vale? Co-creación sería todas esas formas de diálogo, de cooperación que hemos visto también en los ejemplos anteriores, ¿no? Que se dan en los propios diseños de los proyectos, ¿no? Por tanto, es importante que existan procesos de co-creación para que ¿no? a largo plazo haya esta apropiación por parte de la ciudadanía, entendido en sentido amplio, del conocimiento generado por la ciencia. Aquí os pongo una cita de Robert Merton, el creador de Sociología de la Ciencia, que decía, ¿no? que la ciencia... que el conocimiento científico es el producto, ¿no? de una colaboración social, ¿no? Y que le pertenece a la ciudadanía, ¿no? O, por ejemplo, este artículo que se publicó hace años en Science, ¿no? donde ya indicaba, ¿no? la importancia de la implicación de la ciudadanía, ¿no? porque la ciencia es un derecho ciudadano, ¿no? La ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados de la ciencia y a poder implicarse en ello, ¿no? Entonces, a veces pensamos que a la ciudadanía no le interesa o que lo ve muy lejano, ¿no? Pero las evidencias nos dicen que no es así, ¿no? Que sí que quieren ser. Por ejemplo, durante la pandemia, este fue un survey que hizo la Unión Europea sobre qué piensa la ciudadanía, ¿no? Y esto era durante la pandemia, bueno, también estamos en pandemia ahora, pero más parece que se va acabando. Y la ciudadanía confiaba más en los resultados, en lo que decían los científicos, ¿no? que en sus autoridades de salud de sus gobiernos, ¿no? o en la propia OMS, ¿no? Por tanto, la ciencia es muy importante para la ciudadanía, ¿no? Este otro estudio, ¿no?
publicado en International Sociology, demostraba, hizo un análisis en Social Media Analytics y demostraba, ¿no?, que había habido, aunque en Twitter, es un análisis de Twitter, ¿no?, había más tweets sobre noticias falsas, ¿no?, sobre fake information, ¿no?, había más retweets sobre evidencias científicas y sobre fact-checking, ¿no?, que sería aquello que intenta buscar la verdad, ¿no? Por tanto, la ciudadanía, aunque ¿no?, circula en las ciencias sociales muchos bulos, ¿no?, la ciudadanía está buscando las verdades, está buscando qué dice la ciencia, ¿no? Por tanto, hay un interés muy grande y en la pandemia hemos visto un creciente interés de algo que ya estaba latente, que ya estaba ahí, ¿no? Por tanto, se está dando mucha importancia a la ciencia ciudadana. Hemos visto varios proyectos, el proyecto de Mosquito Alert, que iba en esta línea, ¿no? Este es otro proyecto, ¿no?, All Interact, donde, financiado por la Comisión Europea, donde se implica a la ciudadanía, en este caso, a través de diferentes plataformas, en poder identificar qué es verdad y qué es un bulo, ¿no?, qué está basado en evidencias científicas y qué no, ¿no?, o qué es falso, ¿no?, y implicar a la ciudadanía en todos estos procesos, ¿no? Y lo que hace es reforzar más el papel que tiene la ciencia, ¿no? También todos estos procesos de co-creación, de implicación de ciudadanía de diferentes stakeholders en los procesos, no es algo nuevo, es algo que venimos haciendo, pero sí que es algo que ahora la Comisión Europea está remarcando como que es necesario que seamos conscientes, ¿no?, desde la ciencia de estos procesos de diálogo y colaboración para que realmente haya impactos sociales. Este es un ejemplo de un proyecto que ya en el 5º programa marco de investigación, un proyecto financiado por este programa marco, que consiguió el reconocimiento del pueblo gitano por el Parlamento Europeo por primera vez, y esto ha generado desde 2005, imaginaros, ¿no?, un montón de políticas de inclusión del pueblo gitano en muchos países europeos, ¿no? Y ya un poco para terminar, ¿no?, en un congreso que hicimos en 2016, ¿no?, un congreso internacional sobre el impacto social de la ciencia desde todas las disciplinas, ¿no?, uno de los ponentes principales era un premio Nobel sobre medicina, ¿no?, Harald Furhausen, y él explicaba, ¿no?, que a él le habían dado el premio Nobel porque había encontrado, ¿no?, el vínculo entre algunos agentes infecciosos, ¿no?, virus y el cáncer cervical en este caso, ¿no? Y toda su investigación es lo que está vinculado con lo que ahora conocemos, la vacuna del papiloma. Y él decía: yo he hecho este descubrimiento después de muchos años de investigación, ¿no?, pero yo no puedo decir si es mejor para la sociedad universalizar la vacuna o aumentar las revisiones, ¿no?, ginecológicas, ¿no? Dice, esto, para decidir esto, hay que hacerlo en colaboración con todas las ciencias, ¿no? Por tanto, otro elemento, ¿no?, importante, ¿no?, que pongo también en la mesa, es la importancia de colaboración entre diferentes ciencias, diferentes disciplinas, ¿no?, colaboración con los diferentes agentes sociales, también entre disciplinas, para conseguir esos impactos sociales, como nos decía el premio Nobel de Medicina. Y también tenemos muchos ejemplos de cómo están funcionando de forma más interdisciplinar actualmente los centros de investigación. Y ya con estos elementos, pues ya lo dejaría para que podamos hacer debate. Gracias. Muchas gracias, Marta. Pues si queréis podemos abrir ahora un poco a la participación de todos los presentes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna reflexión, algún comentario que aportar, ahora sería el momento. Yo tengo algunas cosillas que me gustaría preguntar a los ponentes, pero si queréis empiezo por alguna mientras os vais pensando. Por ejemplo, para Luis, me gustaría que nos explicaras un poquito más en esta concepción de impacto que estáis incorporando en la evaluación también que se hace de los centros cerca, digamos, en Cataluña. ¿Cómo pensáis que se puede dar valor a todo el trabajo imprescindible para que se acabe consiguiendo impacto social,
pero que en sí mismo, digamos, son partes de este pathway, ¿no? Que también nos hablaba Aida, y que también pues son muy exigentes, ¿no? En algunas de las presentaciones se comentaba también en cuanto a lo que se necesita invertir desde el ámbito de los grupos de investigación, ¿no? Por ejemplo, no sé si es suficiente con que haya una investigación que sea recogida en una planificación. ¿Es eso, se valora? Porque claro, aquí entran en juego otros elementos que no están en las manos de los investigadores, que son que una administración concreta acabe implementando un plan o no. Si está basado en la evidencia, sería por este trabajo, muchas veces no de interacción con los actores, en este caso políticos, pero luego que se implemente o no ya no está en las manos de los científicos. Todo ese trabajo intermedio, digamos, ¿cómo se valora, cómo se pone en valor? Bueno, muchas gracias por la cuestión. A ver, primero hay que decir que no está todo absolutamente especificado a día de hoy, ¿eh? Por tanto, seguimos trabajando a medida que pasa tiempo, ¿eh? Esto es una cosa importante. Sin duda, en el momento en que nos encontramos, el proceso es importante. Es decir, no tenemos aún la cultura, hay que capacitar a las personas dentro de los centros de investigación. Por tanto, hacer esto no es banal y conseguirlo es un objetivo en sí mismo, ¿eh? Tal como tú apuntas. Por tanto, yo creo que esto formará parte, seguramente, sin duda, en la próxima evaluación que haremos de narrativas. También pediremos a los centros un poco el entorno concreto de cada centro, es decir, si se ha hecho una propia estrategia de impacto dentro del centro, si se han tomado medidas, bueno, un poco la importancia de esta cuestión dentro de cada institución. Yo creo que esto es básico para progresar. También es cierto que a largo plazo entenderíamos que quien más, quien menos deberá ya ser solvente con esto, ¿no? Y tal vez esto perderá fuerza a medida que pasen los años y luego ya nos centraremos más en los impactos conseguidos por parte de cada centro. Es cierto que en la atribución del impacto raramente va en una sola dirección de una sola institución, de una investigación muy concreta, sino que hay muchas instituciones y personas envueltas en un impacto determinado. Por tanto, no depende solo de la investigación del centro, ¿no? Pero bueno, hay que buscarlo también el impacto, ¿no? Lo que hemos ido diciendo todos en esta mesa redonda, hay que poner las bases ya en el inicio, hay que trabajar con estos pathways para ir viendo cómo vamos a recolectar las evidencias, la información. Hay que hablar con nuestros stakeholders, nuestras personas que creemos que van a ser los que van a estar implicados en el impacto de nuestro proyecto. Y si esto se hace de manera adecuada, yo creo que se facilita, ¿no? que haya un impacto finalmente, aunque no está siempre 100% en nuestras manos. Pero bueno, al final lo que queremos son, por un lado, instituciones que hagan buena investigación, sin duda, y creo que a día de hoy ya cumplimos en parte este requisito en algunos de nuestros centros, ¿no? Y por otro lado, instituciones que tengan la capacidad de generar estos impactos, de transformar cosas, ¿no? y de llegar a los gobernantes, de llegar a las personas, de mejorar la situación del entorno, etcétera. Por tanto, los que más beneficiados van a salir de todo esto son aquellos centros que cumplan ambos requisitos, ¿no? Que tengan la habilidad de hacer buena investigación y la habilidad / suerte de generar un buen impacto, ¿no? Pero bueno, dicho esto, en el momento actual el proceso es muy importante porque partimos de una situación muy baja, ¿no? De un low level y por tanto vamos a dar también importancia a cómo cada centro se organiza internamente para trabajar bien estos temas. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Anabel, tenemos una pregunta tenemos una pregunta y varias aportaciones por el chat. Si os parece, pasamos una pregunta del chat de Florencia Florido, que dice, una pregunta para Aida Díaz. ¿No es difícil cuantificar de forma realista el impacto en los proyectos Horizon? ¿Tal vez algunos indicadores son demasiado genéricos?
Sí, efectivamente, has dado uno de los temas clave y es una de las críticas o comentarios que se está haciendo a todo este nuevo proceso de Impact Pathway, etcétera, un poco finalmente cómo se va a desarrollar o cómo realmente la Comisión Europea va a monitorizarlo tanto a nivel de programa como a nivel de impactos específicos. Sí que se ha hecho un salto cuantitativo y cualitativo importante, pero no es fácil. También incluso en la propia proceso de presentación de solicitudes, los formularios son 50 páginas ahora, integrar 45, tanta información en tan poco tiempo también es complicadísimo si quieres ser realista. O sea, te piden mucho, pero pocas páginas y un poco ser realista que luego sea viable. Así que son temas que se está comentando. Hay algunos temas, por ejemplo, el número de políticas que has conseguido cambiar, etcétera. Algunos temas sí que están más claros, pero otros son un poco más abstractos y todavía no se sabe exactamente cómo se va a realizar. Pero sí que es verdad que con este tema de esta trazabilidad de los propios resultados con las políticas europeas, sí que les va a permitir un poco saber cuántos proyectos, ¿no?, al menos han trabajado en aquellas políticas que hay, aquellos indicadores que había, etcétera. Luego, la manera de cuantificar sí que un poco se ha de continuar trabajando. Y un comentario muy breve, contando lo que decía Luis antes, hay un programa de la Comisión Europea que es transversal, que es reforzar el espacio europeo de investigación. Por ejemplo, están habiendo ya convocatorias abiertas precisamente por algunos aspectos que hemos focalizado, que a lo mejor los centros no todos están suficientemente preparados, falta concienciación, falta también conocimientos por parte de los propios investigadores. Sí que están habiendo proyectos para financiar este tipo de actividades o para financiar cómo la Comisión Europea y las entidades pueden trabajar mejor estos temas y cómo implementarlo. Por lo tanto, es un tema que también la Comisión Europea también lo está trabajando vía estos programas. Bien, muchas gracias. Yo le daría la voz a Aitana, porque Hola. que tiene ella una experiencia muy reciente sobre... Sí, yo quería aprovechar que está saliendo este tema y que estáis aquí, Aida, Luis, etcétera. Bueno, yo estoy en la Pompeu Fabra, pero también trabajo con investigadores del CSIC y justamente ayer entregué una propuesta que hemos coordinado en Horizonte Europe. Y dos cosas en relación a impacto que me tienen muy preocupada, y lo digo yo desde la perspectiva de una persona que lleva 10 años trabajando en estos temas, que trabajo en ciencia ciudadana, etcétera, ¿no? El primero es que creo que por mucho que capacitemos, esto no es suficiente, porque los centros de investigación en estos 10 años hemos pasado, y esto estaba hablándolo con Anabel, hemos pasado del oh no, tenemos que comunicar, al tenemos que comunicar, divulgar, gestionar datos, tenemos que gestionar aspectos de seguridad, encriptación, ética, divulgación, comunicación, un montón de cosas más allá de la investigación. La investigación cada vez es más interdisciplinar, más grande todo, y ahora encima nos viene el impacto. Y todo esto acompañado con unos recostes increíbles que y espera, perdón, me he olvidado el IPR, ¿no? Todos los temas de propiedad intelectual, propiedad, veo que estáis riendo porque ese es el día a día, ¿no? Y al menos, pues, por ejemplo, el CSIC que yo conozco, hay una incapacidad brutal para tener puestos estructurales que hagan frente a todo eso. Además, estamos obligados a todo el personal que contratamos para un proyecto de investigación que solamente desarrolle esas tareas durante ese tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Y mi pregunta es cómo vamos a superar eso, porque lo que yo estoy viendo es que tanto investigadores como técnicos están destinando más de la mitad de su tiempo efectivo no a investigar, sino a intentar dar respuesta a todas estas cosas que están muy bien, pero si no van acompañadas con más personal y más recursos, son muy difíciles de llevar a cabo. Y después también me pregunto cómo toda esta... tengo la sensación que se está bajando toda esta responsabilidad a los investigadores cuando nosotros hablo como el colectivo, ¿no? No tenemos esta capacidad más allá de nuestros proyectos de investigación, y todo eso va acompañado de cambios en todo el sistema económico, social, gubernamental, etcétera, etcétera. Y me parece un poco injusto que esta bajada, pues por ejemplo, yo he tenido, ahora un poco así me bajo el tono personal, pero casi ataques de ansiedad para poder responder la 2.1 de la plantilla europea. Con una propuesta que ya viene con empresas, con gobiernos, con universidad, es decir, y además
cuando ya me obligan a que sea Open Access, a que haga Open Science, pero que yo tenga que responder unos impactos, cuantificarlos a 10 años vista desde la perspectiva del investigador antes de desarrollar el proyecto, me parece, bueno, mi opinión, demasiado. Y ya está, esa es mi opinión y me gustaría pues, compartirla un poco y ver vuestras impresiones al respecto. Gracias. Pues no Como sé, queráis. ¿qué le decís a Aitana? Yo muy breve, una cosa solo. Yo creo que el investigador no tiene que hacerlo todo, porque si no colapsamos. Esto no es realista. Por tanto, las instituciones de investigación deben dotarse de los medios y de las personas adicionales para hacer esto. Si no, no estamos haciendo un buen trabajo. Y quien dice impacto, dice gestión de datos de investigación, RRI, no sé, mil cosas. O maduramos nuestras instituciones en el país dotándolas también de todos estos recursos humanos, sobre todo, o vamos a colapsar. Por tanto, estoy de acuerdo. Hay que pensar de otra manera, hay que ampliar el horizonte. Yo totalmente de acuerdo con Luis, y ya de cara más a Horizonte Europa y las especificaciones, está habiendo bastantes críticas, se han hecho varios informes, Science Business, hubo un informe por parte de gente que había presentado propuestas que se le ha pasado a la Comisión Europea diciendo las dificultades, lo mismo que estás comentando tú, Aitana, lo mismo, que además al final acabas haciendo proyectos que tampoco son muy viables, ¿no? Porque te están pidiendo tantas cosas que a lo mejor ya verás tú si lo vas a hacer o no y por lo tanto tampoco es realista. Y sí que es verdad que la Comisión Europea dice que toma nota, que va a hacer cambios en los formularios o va a explicar más cómo rellenar los diferentes apartados. Ya sé que esto no soluciona el tema de la carga de trabajo, pero también no sabemos exactamente cómo acabar haciendo. Pero sí que se están movilizando a diferentes entidades, etcétera, para dar a conocer que cada vez más se están pidiendo muchísimas más cosas y es prácticamente imposible o inviable poderlas incluir en las propuestas en ese sentido. Me alegra Yo que para se añadir, cambie un poco. para añadir solo a lo que has comentado, totalmente de acuerdo en que en los investigadores, ¿no? y investigadoras no podemos hacerlo todo y que tenemos que pensar en equipos con diferentes expertise dentro, pero también yo creo que hay un tema que antes mencionaba Luis al inicio del cambio cultural, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo como investigadora tengo totalmente asumido que tengo que dedicar tiempo a escribir papers y nadie me paga para eso. Es algo que tengo que hacerlo porque me van a evaluar por mi H-índice, mis impactos, mis citas y tal. Todo esto también es burocracia, ¿no? Que tenga. Yo ya he encontrado unos resultados, los puedo publicar, pero me tengo que preocupar por las citas. Y esto no lo cuestionamos, ¿no? En cambio, sí estamos cuestionando otras cosas porque no estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que hay también un cambio de cultura. Y que también yo creo que estos procesos, ¿no? de que los equipos, no solo los investigadores, ¿no? Sino los equipos con diferentes expertise que colaboren, ¿no? Van a generar estos procesos, ¿no? Más de ciencia ciudadana, como lo que tú misma has explicado, ¿no? Colaboración con diferentes agentes. Esto hará también un cambio en los agentes políticos, las administraciones, ¿no? de tener más en cuenta la ciencia de lo que a veces tienen, ¿no? Como antes comentaba Anabel, ¿no? ¿Qué pasa si trabajamos mucho y no nos hacen caso las administraciones, ¿no? Entonces, yo creo que también ese cambio cultural también es un proceso. Me parece que en el chat había algunas cuestiones. ¿Queréis que comentemos? Bueno, yo sigo un poco los organizadores que pongan orden con esto. Había en el chat una pregunta, nos hemos excedido ya en el tiempo. Si queréis, damos respuesta muy breve a esta pregunta, ya que, ¿no? que hemos hecho referencia muy rápidamente para no excedernos en el tiempo. Milton preguntaba para cualquiera de los ponentes, ¿nos puedes exponer de manera concreta 2 o 3 ejemplos de indicadores, productos o transformaciones alcanzadas que se puedan concebir como impactos? Ejemplos para evidenciar cómo se observan esos cambios. Yo si queréis, muy rápido, mi respuesta breve a esto. Lo primero es, un buen sitio donde ver cosas de estas es el REF británico, que lo cuelgan todo en la página web. Si vas ahí encuentras ejemplos de impacto de todas las disciplinas. Por tanto, primera cosa. Segunda cosa, contestando ya a la pregunta rápido. 2 cosas.
en biomedicina. Nosotros tenemos un investigador que trabaja en unas islas de Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, donde hay una enfermedad que se llama PIAN. Este médico lo que hizo es encontró una dosificación de antibióticos que con una sola dosis ha logrado lo que no se había logrado en siglos anteriores, es decir, controlar esta enfermedad y erradicarla en las poblaciones de estas islas donde provocaba, bueno, desastres, ¿no? en la población. Esto es un impacto, esto es un impacto biomédico clarísimo, muy aislado en un sitio concreto, pero esto es un gran impacto de la biomedicina porque consigue erradicar una enfermedad prevalente. Y un segundo impacto muy rápido, por ejemplo, en humanidades tenemos algunos centros de paleontología que tienen excavaciones en algunos municipios en Cataluña. Lo que han hecho ellos es involucrar al ayuntamiento del municipio, a alguna asociación cultural en la excavación y luego en el lugar de la excavación, posteriormente, cuando han terminado o mientras dura, han hecho un museo, con exposiciones con materiales sacados de la propia excavación, han pasado por allí no sé cuántas personas, colegios, estudiantes. Bueno, esto también es un impacto, ¿no? Porque estás difundiendo el conocimiento de aquella zona geográfica en la población de aquella zona, entienden mejor lo que se está haciendo, lo que se está financiando, etcétera. Esto también es un impacto importante. Gracias. Otro ejemplo más de ciencias sociales, por ejemplo, que es la parte yo que estoy más de clúster 2, poder incidir en alguna política pública o algún resultado de la investigación se incluya en alguna iniciativa, incluso la propia redactada de una política pública, de una legislación, un veto de la Rovira y Virgili sobre temas de violencia de género que se consiguió llegar al Parlamento incluso y a partir de allí pues, se legisló según los resultados de esa política o ya a nivel más micro. Entonces hay proyectos a veces de educación científica o de open schooling, etcétera, pues algunos resultados, etcétera, que luego las autoridades o municipales o regionales, etcétera, lo puedan incluir en los propios currículums, a lo mejor de las propias entes, del propio currículum académico de las escuelas, etcétera. Yo creo que hemos tenido unos ejemplos muy buenos también en el primer panel, ¿no? de impactos, ¿no? De cómo todo el trabajo con diferentes agentes ha conseguido ¿no? Proteger ¿no? Los polinizadores en algunas áreas. Entonces, eso es, aunque sea ese monitoreo, ¿no? que puedes ver que una acción o intervención consigue, ¿no? Pues que regenerar, ¿no? Polinizadores en una zona concreta, eso ya es un impacto, ¿no? O incluso a veces también que esa cuádruple hélice que se ha comenzado a trabajar gracias al proyecto europeo luego sea sostenible en el tiempo, ¿no? Antes no trabajan conjuntamente y gracias al proyecto generas como una red de colaboración que va mucho más allá del proyecto y que ya se hace de manera estable. Es una de las cosas que también la Cosa Europea esto lo busca porque luego para futuros impactos. Muchas gracias. Yo creo que lo podemos dejar aquí, ya estamos en tiempo. Agradecer, ¿no? Todas las ponencias del webinar y todas las aportaciones por parte del público. Este fin de semana nos vamos con un montón de ideas sobre impacto social y cómo mejorarlo, que seguro que influyen, ¿no? En las próximas investigaciones que presentemos. Y os invitamos a participar en la conferencia final, en la jornada final del proyecto Net for Impact, donde seguiremos profundizando en todos estos temas, ¿no? Que llevamos tanto tiempo trabajando. Muchas gracias y buen fin de semana a todos y a todos. Gracias. Gracias. Adeu. Adiós. Adeu. Gracias. Adiós.